Un cordial saludo, una vez más nos volvemos a encontrar y les agradezco que me estén acompañando juntos a estudiar este mensaje de la palabra de Dios. Si tienen su Biblia, voy a leer en este día del Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 8, que dice así: Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Padre, una vez más te agradecemos en este día por darnos el privilegio y la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, Señor, podamos identificarnos con qué tipo de terreno, qué tipo de corazón tenemos, y que abras nuestra mente para poder, Señor, entender lo que tú, Señor, tienes para nosotros. Bendícenos, abre nuestros corazones, y te agradecemos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy tengo un estudio. Vamos a estudiar la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, y la pregunta es: ¿cómo está tu corazón? Todos nosotros hemos sido deslumbrados en alguna parte de nuestra vida sobre alguna historia que hemos escuchado. Por ejemplo, cuando yo empecé a leer, escuchaba, leía ciertas historias. Mi madre me contaba ciertas historias. En la escuela aprendí. Y uno, pues, hermanos, a través del tiempo, ¿verdad?, queda cautivado, especialmente por aquellas, ¿verdad?, que apelan a nuestra mente, apelan a nuestros sentimientos. Y hay grandes historias, obviamente, en este mundo que cada uno de nosotros, ¿verdad?, hemos tal vez leído o escuchado. El ingenio del ser humano, mis hermanos, es una herencia de Dios, y podemos verlo, ¿verdad?, que el hombre escribe. Ahora, no solamente el hombre, pero podemos verlo también en la misma palabra de Dios. Tenemos en la palabra de Dios, Dios nos dejó diferentes tipos de géneros de literatura. Por ejemplo, tenemos la ley, tenemos los libros de historia, tenemos los libros de sabiduría, los libros de poesía, los libros de los profetas, tenemos los 4 libros que nos hablan del Evangelio del Señor Jesucristo, tenemos las cartas del apóstol Pablo y las cartas generales, tenemos un género apocalíptico. O sea, que en la Biblia nosotros vamos a encontrar grandes y maravillosas historias que nos hablan primeramente del carácter de Dios. Nos hablan del inicio del mundo, de este cosmos. Nos hablan del inicio de las naciones. Nos hablan del inicio de la nación de Israel, del plan de Dios para la humanidad, entre tantas cosas. Ahora, el Señor Jesucristo, mis hermanos, sabemos que fue el gran maestro. El gran maestro, ¿verdad?, que por sus grandes enseñanzas revolucionó la manera en que se enseñaba en esos tiempos, ¿verdad? Y compartió las buenas nuevas de salvación, compartió el Evangelio a todas aquellas personas, aquellas multitudes que lo seguían. Y una de las maneras que más impactó el Señor Jesucristo fue a través de esas pequeñas historias llamadas parábolas. Estas enseñanzas transformaron, mis hermanos, y cambiaron la manera, ¿verdad?, en que los religiosos también enseñaban, pero el Señor Jesucristo lo hacía de una manera diferente. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es una historia breve para ilustrar una verdad espiritual del reino de los cielos. Ahora, una parábola nos muestra siempre un punto central, un punto verdadero. Por lo general tiene 1 o 2 puntos de referencia que pueden ser personas o pueden ser elementos que son centrales. Y eso, ¿verdad?, lleva al oyente a que sus emociones sean movidas, su mente, sus emociones, a un estado de asombro, a un estado de sorpresa. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos una parábola muy famosa
¿verdad? La parábola que el profeta Natán vino, ¿verdad? A decirle al rey David cuando el rey David había pecado y no se había arrepentido, y le cuenta una historia de la corderita. Ahora, cuando Natán termina de contar esta historia, David está, ¿verdad?, sorprendido, está molesto, está conmocionado, y él le dice al profeta: ese hombre merece, ¿verdad?, la muerte, merece pagar. Y en ese momento el profeta le dice: ese hombre eres tú. Ahora, por eso le digo que una parábola, ¿verdad?, nos lleva a pensar, a analizar nuestras vidas de una manera en la cual usted y yo, ¿verdad?, debemos de preguntarnos dónde está nuestro corazón. C.H. Dodd dice lo siguiente: en su forma más simple, la parábola es una metáfora o símil inspirada en la naturaleza o la vida común, atrayendo al lector en su mensaje extraño o excitante, que pone en el pensamiento de la persona cierta incertidumbre en cuanto a su significado o aplicación, y que lo lleva, ¿verdad?, a reflexionar sobre lo que se dice. Otro teólogo, R. Stein, dice: una parábola es una ilustración o comparación o analogía que por lo regular, en forma de una historia, emplea eventos comunes de la vida diaria con el fin de revelar una verdad moral o espiritual. Entonces, pues, mis hermanos, vemos que, ¿verdad?, las parábolas son historias que fueron tal vez inventadas, que sin duda, ¿verdad?, estas parábolas tienen, ¿verdad?, que enseñarnos algo verdadero que el que la cuenta, ¿verdad?, quiere mostrar a aquellos que lo están escuchando. Puede ser una verdad, como dije, moral, una verdad religiosa, y sobre todo nos revelan una verdad espiritual. Ahora, recordemos que hay ciertas historias que no son parábolas. Por ejemplo, las fábulas. Usted ha escuchado el famoso Esopo, que cuenta sus fábulas, y en estas fábulas Esopo obviamente usa elementos animales, etc. En la Biblia hay ciertas fábulas, pero, ¿verdad?, son usadas para hablarnos de ciertos individuos. Ahora, las fábulas, ¿verdad?, contienen, como dije yo, animales con características humanas, pero, ¿verdad?, no nos llevan, como la palabra de Dios, a analizar nuestras vidas. En este caso, ¿verdad?, las parábolas, mis hermanos, son beneficiosas, ¿verdad? Ahora, la pregunta es: ¿por qué el Señor Jesucristo usó las parábolas? Porque Él, al terminar, dice, ¿verdad?, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, dando a entender que pongan atención a lo que estoy diciendo. El Señor Jesucristo estaba diciendo algo importante, y escucha lo que te voy a decir. Como cuando nuestro padre, nuestra madre, nuestros maestros, nuestros líderes nos dicen: ponga atención, el doctor, etc. Uno, ¿verdad?, pone mucha atención porque sabemos que lo que viene es algo importante. Y en este caso el Señor Jesucristo está diciendo: pongan atención, ¿verdad?, por lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo iba a revelar, ¿verdad?, estas grandes verdades a aquel que escuchaba o aquel que escucha aún. Las verdades, hermanos, del reino de los cielos. Como dijo, ¿verdad?, este teólogo. ¿Por qué? Porque una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor Jesucristo quería, ¿verdad?, o estaba Él buscando atraer los corazones de aquellos que estaban hambrientos sobre los misterios del reino de los cielos. Igualmente hoy, cuando nosotros compartimos el Evangelio, cuando hablamos estas historias de la Biblia, queremos que la gente, ¿verdad?, entienda el significado, ¿verdad?, de lo que se está enseñando. Las parábolas requerían y requieren mucha reflexión para poder comprender su significado. Por eso algunas el Señor mismo las explicó. En este caso, la parábola del sembrador, Él la va a explicar, la vamos a ver más adelante. Recuerden, pues, que aquellos que estaban buscando y que buscamos de Dios, ¿verdad?, debemos de esforzarnos, debemos reflexionar y preguntarnos:
¿Cuál es el significado de esta historia? ¿Por qué se dijo esta historia? ¿Cuál es el motivo, causa y razón? Llevarnos, fíjese, a meditar su significado, mis hermanos, es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ello depende la vida eterna. De ello depende cómo usted y yo vamos, ¿verdad?, a responder. Por eso el título de esta parábola, de este estudio es ¿cómo está tu corazón? Y eso es algo, ¿verdad?, que hoy yo quiero, ¿verdad?, que aquellos de ustedes que están escuchándome, que entiendan y que reflexionen dónde es que está su corazón. Hablando sobre las parábolas del Señor Jesucristo, algunas de las parábolas del Señor Jesucristo son muy conocidas. Por ejemplo, tenemos la famosa parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, tenemos la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del buen samaritano, la parábola del rico y Lázaro. Tenemos la parábola, ¿verdad?, del sembrador, que hoy es la que vamos a estar estudiando. Así pues, entonces, ¿verdad?, vamos a hablar primeramente sobre el significado de la parábola del sembrador. Por eso, en el versículo 5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó sobre el camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Primeramente, ¿verdad?, pues debemos de preguntarnos, como dije yo, hay significados importantes, centrales, y vemos primeramente que el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Bueno, el sembrador, mis hermanos, es todo creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, que quiere o está compartiendo el evangelio, la palabra de vida, con otros, ¿verdad?, que no conocen de Jesucristo. O sea, todos aquellos que somos creyentes cristianos, hemos sido llamados a ser sembradores, o sea, a compartir el evangelio, a lanzar la semilla. Ahora, ¿qué es la semilla o cuál es la semilla? Bueno, la semilla, recuerde, es el evangelio. El evangelio que por medio de la palabra de Dios es impartido a todos los seres humanos. Todos aquellos que nos denominamos cristianos, bueno, le dejo saber, ¿verdad?, que alguien compartió con nosotros el evangelio del Señor Jesucristo y que la semilla fue sembrada y que a su tiempo, ¿verdad?, germinó. Ahora, hay algo también muy interesante, porque debemos de preguntarnos cuáles son los tipos de terrenos en los cuales cae la semilla. Cuando menos aquí, el Señor Jesucristo usó 4 tipos de terrenos en los cuales cae la semilla, que eran los más comunes. ¿Por qué? Porque recuerde una cosa, el tipo de terreno que se está hablando aquí representan a un tipo de persona que es un tipo de corazón o una actitud que la persona, ¿verdad?, tiene hacia el evangelio cuando el evangelio le es compartido. O sea, es el tipo de comportamiento que una persona toma cuando se le comparte el evangelio. Cuando alguien, ¿verdad?, le habla de Jesucristo. Entonces esto pues nos habla de la receptividad que una persona tiene. Y si usted analiza lo que leímos, ¿verdad?, si se da cuenta, 3/4 partes del terreno en el cual cae la semilla, tristemente, es inadecuado. Son terrenos que no puede la semilla germinar en forma correcta y por lo tanto, ¿verdad?, no puede crecer y es, ¿verdad?, limitada. Solamente, fíjese, hay un tipo de terreno donde la semilla no solamente germina, pero crece y produce y da fruto. Y ahí es donde le hago nuevamente esta pregunta: ¿qué tipo de terreno es usted? Hoy quiero que usted analice, porque sé que hay gente que me escucha, sé que algunos de ustedes han nacido de nuevo, pero sé que hay algunos que todavía no han dado ese paso. Puede ser que usted cree que ya dio ese paso, pero todavía no ha decidido, ¿verdad?, caminar con Jesucristo, no ha entregado su vida. Y ahí es donde nosotros debemos de analizar cada una de ellas. Verdaderamente, entonces, vamos a ver el primer tipo de terreno o de corazón.
Dice el pasaje, una parte cayó, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo, ¿verdad?, la comieron. Ahora, ¿qué es lo que significa? Bueno, hermanos, el significado está en el versículo 12. Dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, que el primer terreno, ¿verdad?, donde cae la semilla junto al camino, es un terreno que está muy compactado, es un terreno, ¿verdad?, que la semilla no puede penetrar la raíz, y además de eso vienen las aves y la comen. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es que esto quiere decir, mis hermanos, que no la pueden entender, ¿verdad? Y no tanto que no la puedan entender, sino que viene el malo, viene Satanás y arrebata aquello que fue sembrado en su mente y en su corazón. ¿Por qué? Porque recuerde, tristemente, Satanás es el archienemigo de Dios y él no quiere que las personas vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Satanás, mis hermanos, tiene, amigo que me escucha, Satanás tiene una gran influencia sobre nosotros los seres humanos. Y no solamente sobre nosotros, pero el mundo, el sistema en el cual vivimos. Y él va a hacer todo lo posible y lo imposible para persuadir y disuadir a las personas que están escuchando sobre todo el evangelio. Él no quiere que la gente le dé importancia debida, ¿verdad?, al mensaje que están escuchando. Como decía yo, Satanás va a hacer sus mayores esfuerzos para desviar la atención de los hombres, de aquellos, ¿verdad?, que quieren escuchar el mensaje de la palabra. Él no quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, mientras ellos lo escuchan, ¿verdad?, Él está trabajando en sus mentes. Les pone, ¿verdad?, en sus mentes el tiempo que es importante para ellos, el trabajo, las actividades de la familia, la recreación, la salud, tantas cosas. Y Satanás hace uso siempre de toda artimaña. ¿Para qué? Para estimular, hacer a un lado, ¿verdad?, el conocimiento de esta palabra, y va a traer prejuicio a nosotros los seres humanos para que no entendamos, ¿verdad?, el mensaje que se nos está dando. Mire, por ejemplo, algunas de las artimañas que va a usar y que nos vienen a la mente es, muchas veces cuando a mí se me dio el evangelio, yo pensaba, es que me van a controlar, es que ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello. Otras veces se nos dice, ¿qué va a decir tu familia? Se nos dice, es que ahora el pastor te va a controlar. Es que ahora ahí en la iglesia te van a quitar tu dinero. Te van a lavar el cerebro. O sea, hermanos, Satanás usa tantas cosas para que usted y yo nos desanimemos, para que nosotros nos apartemos. Dice el pasaje, para que no crean y se salven. Porque ese es el propósito, ¿verdad?, del evangelio. Que una persona sea salvo, ¿verdad?, venga al conocimiento de Dios, se arrepienta de sus pecados y camine una vida conforme a la voluntad de Dios. Fíjese que Satanás, pues, entra al corazón, a la mente, para evitar que la gente recuerde lo que escucharon. Va a traer distracción en sus corazones. O sea, personas, mis hermanos, que van a tomar muy a la ligera ese mensaje. Van a escucharlo, pero van a decir, no, eso no es para mí. Ahora, recuerde, si usted me está escuchando, ha escuchado el evangelio antes, déjeme decirle, ¿verdad?, que el evangelio es un asunto de vida o muerte. ¿Por qué? Porque ellos dependen de nuestra salvación si nosotros lo rechazamos. Y mientras estamos en este mundo tenemos la oportunidad y el privilegio de poder, ¿verdad?, conocer a Cristo. En segundo,
El versículo 6 dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. El segundo tipo de terreno o de corazón, ¿verdad? Es la que cayó entre los pedregales, la semilla. Dice en otro evangelio, dice que al momento la recibe con gozo. O sea, ha habido personas que han escuchado el evangelio, reciben la palabra con un gran entusiasmo, ¿verdad? Son gente que aparentemente han entendido, que prometen mucho, ¿verdad? Pero la realidad es diferente. ¿Por qué? Porque recuerde, no solamente es al principio. Mucha gente me ha dicho, es que esto es muy bonito. Sí, sí es bonito, pero recuerden, esto tiene uno que buscar la manera en la cual uno va a incorporar la palabra de Dios. Debemos de querer buscar crecer. Debemos de dejar que la palabra de Dios haga ese cambio en nuestro corazón. Recuerden, la palabra de Dios, mis hermanos, amigo que me escucha, ¿verdad? Nos va a confrontar. Y ahí es, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Si no mantenemos nuestra mente, nuestro corazón en la palabra, en la oración y en la comunión con los hermanos, nos vamos a separar, nos vamos a apartar. ¿Por qué? Porque van a venir emociones y sentimientos negativos y vamos a querer apartarnos. Dice aquí en el versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, lo creen por algún tiempo y al tiempo de la prueba se apartan. Ahora, hay algo muy interesante aquí. Dice que el problema de muchas personas es que han escuchado el evangelio, tal vez usted lo ha escuchado, pero vienen las pruebas. Y las pruebas son algo que es parte de la vida. Usted va a tener pruebas, sea cristiano o no sea cristiano. Eso es algo, ¿verdad?, que va a venir. Todos vamos a tener pruebas en esta vida. Pero, ¿verdad?, nosotros muchas veces, estando, ¿verdad?, ya dentro de la iglesia, vamos a ser probados. Vamos a tener problemas tal vez de salud. Vamos a tener problemas en la familia, en el matrimonio, en el trabajo. Y si nosotros no estamos firmes, ¿verdad?, esas pruebas van a ser la causa por la cual nosotros, si no tenemos fe, si no creemos lo que hemos escuchado, nos van a apartar. Y muchas personas, ¿verdad?, tristemente han caído en esa categoría. ¿Por qué? Porque están contentos. O sea, hermanos, han escuchado un evangelio que le llamamos color de rosa, un evangelio donde todo va a estar bien. Y realmente, recuerde, el que una persona venga a la iglesia, que una persona conozca, haya escuchado de Jesucristo y quiera participar, ¿verdad?, de la comunión con los hermanos, no quiere decir que ahora ya no va a tener pruebas, dificultades. Al principio es algo bonito, pero después vienen las dificultades, vienen los problemas. Y si no estamos firmes, nos vamos a desanimar y vamos a apartarnos de esa relación, de esa comunión. O sea, que son personas que no están dispuestos a sacrificarse, no están dispuestos a identificarse, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y yo le digo eso, el estar en la vida cristiana es algo precioso, es algo maravilloso, pero también va a haber pruebas en nuestras vidas. Y tenemos ahí que madurar en nuestra fe. Tenemos que crecer y tenemos, ¿verdad?, que estar en la palabra de Dios. Tenemos que tener comunión con los hermanos. Tenemos que orar y buscar crecer. Por eso es importante, ¿verdad?, que todo aquel que reclama conocer al Señor Jesucristo actúe de esta manera. Después de esto tenemos el tercer tipo de terreno o de corazón. La semilla que cayó entre los espinos. Dice el versículo 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron.
la ahogaron. Ahora, la explicación la tenemos en el versículo 14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea que la semilla que cae entre los espinos es ahogada. O sea, fíjese que ahí es donde nosotros también, cuando venimos a Cristo, cuando escuchamos el Evangelio, tenemos que entender, ¿verdad? Que tenemos que decidir entre, ¿verdad?, seguir a Cristo o, ¿verdad?, los placeres de este mundo. Y déjeme decirle, este mundo nos ofrece muchas cosas, muchos placeres. Y a veces tenemos esa lucha. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que dejar pasar oportunidades. Tenemos que entregar ciertas posesiones. Y para algunas personas es muy doloroso. O sea, comparan y dicen, no puedo hacer esto. Mire, no vayamos muy lejos. Por ejemplo, cuando nosotros en la iglesia damos ciertas ofrendas o damos nuestros diezmos, hay gente que le cuesta muchísimo, le es imposible. Porque no han entendido que todo lo que uno tiene en este mundo es por bendición de Dios. Y que nosotros, ¿verdad?, cuando somos parte de la iglesia y ofrendamos y diezmamos, lo hacemos por amor a Dios. De tanto que nos ha dado. Piense usted, Dios nos ha dado salud, nos ha dado una familia, nos ha dado un trabajo, nos ha dado una casa, nos da posesiones, nos da la bendición de poder tener amigos, familia, ropa, poder viajar, o sea, tantas cosas. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero fíjese que cuando una persona es materialista, ¿verdad?, es engañada por el afán de este mundo. Algunas personas solamente quieren el beneficio de la salvación, quieren ser salvos, quieren ir al cielo, pero no, ¿verdad?, han decidido entregar su vida completamente al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque las posesiones materiales, los placeres de este mundo para ellos son más importantes, ¿me entiende?, que estar en la palabra de Dios, que estar en la iglesia, que ser parte de la familia de Dios. Muchas veces nosotros podemos caer en el error, fíjese, de ser controlados, mis hermanos, por las posesiones materiales, un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro, y nos envolvemos en eso, y ese afán de la vida nos desvía, fíjese, nuestra atención de poder enfocarnos en lo que realmente tiene significado. Y usted sabe, un día nos vamos a morir, y cuando muramos, usted sabe que todo lo que nosotros hemos hecho en este mundo, todo lo material se queda aquí. No hay nada que usted se pueda llevar. Y entonces eso puede parecer, hermanos, es necio entonces enfocarnos tanto en nuestras posesiones materiales sabiendo que un día nos vamos a morir y que no, ¿verdad?, nos vamos a llevar nada. Y el último terreno o tipo de corazón es la buena tierra. Dice el versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó buen fruto al 100 por uno. Al 100 por uno. Este cuarto tipo de terreno es el corazón que es receptivo y que está abierto al mensaje de la palabra de Dios, al evangelio. O sea, fíjese, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar, ¿verdad?, de las atracciones del mundo, a pesar de que Satanás viene, esta persona, este individuo ha decidido que entregarse a Cristo, crecer, madurar, envolverse en la iglesia, ser parte de la comunidad. Y no solamente eso, pero, ¿verdad?, en el Evangelio de Marcos 4:8 dice, y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unos a 30, otros a 60, otros al 100 por uno. Ahora, esto obviamente nos habla de ciertas capacidades, ¿verdad?, que las personas cuando vienen a Cristo reciben. O sea, algunos son nuevos,
están cuando digo que son nuevos, han recibido a Cristo y están en el proceso de maduración. Otros ya tienen más tiempo. Ellos, ¿verdad?, están sirviendo, están enfocándose, y algunos llegan a ser hasta pastores, líderes en la iglesia. O sea, todo eso, mis hermanos, es algo maravilloso. Por eso dice: la que cayó en buena tierra son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y esa es la pregunta en el día de hoy. La pregunta es: ¿qué tipo de corazón, verdad, tiene usted para recibir la palabra? En conclusión, el Señor Jesucristo, mis hermanos, quiere que cada persona, que cada uno de nosotros estemos conscientes de ciertos elementos. Por ejemplo, mire, entendamos que la destreza del sembrador o al sembrar o la calidad de la semilla no es algo que depende, ¿verdad?, del cristiano o quien comparte el evangelio, sino es de Jesucristo, quien abre los corazones. Dios es el que da el crecimiento. El evangelio, la semilla, es el poder transformador para salvación. En el libro de 1 Corintios 3, 6 y 7 dice, hablando Pablo, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, nosotros hemos sido llamados a compartir el evangelio, y que aquellos que escuchan, ¿verdad?, puedan entender ese evangelio. Debemos de pedirle a Dios, pues, que abra los corazones para que aquellos que están escuchando, en este caso, usted que escucha en este día, ¿verdad?, estudio, sepa usted en dónde es que está, que usted reflexione si su corazón, ¿verdad?, es el primer tipo de terreno donde cayó, ¿verdad?, junto al camino, si cayó, ¿verdad?, junto a los espinos, si cayó, ¿verdad?, junto a las piedras, o si cayó, ¿verdad?, en buena tierra. Y eso le toca a usted analizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué tipo de tierra es usted? Usted está queriendo recibir, ¿verdad?, a Cristo. Usted ha recibido a Cristo. Me da mucho gusto. Y si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo, yo le hago esa invitación, que le pida al Señor que le dé, ¿verdad?, ese privilegio de poder conocerle y poder entregar su vida. Con eso en mente vamos a ir en oración. Padre, te damos gracias una vez más por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Te pido que uses ese estudio, Señor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, que nuestro corazón pueda percibir tu palabra y que pueda, Señor, el evangelio germinar y que pueda, Señor, dar fruto. Gracias por cada persona, Señor, que escucha en este día. Llévanos con bien, ayúdanos, Padre, a honrarte y glorificarte. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez más les agradezco por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima.